UPG, viralizando la educación. Hola a todos, mi nombre es César Barón. Soy abogado experto en propiedad intelectual, soy egresado de la Universidad de la Gran Colombia y tengo un magíster en propiedad intelectual de la Universidad Austral de Buenos Aires. Sean todos muy bienvenidos a este tema sobre derecho de autor en la industria del cómic. Ya habíamos hablado en un primer momento sobre lo que viene siendo todo el tema de la propiedad intelectual. Ya se fue bastante tiempo realmente, pero pues en esta oportunidad vengo a hablar pues, sobre este tema. Entonces, no siendo más, pues vamos a iniciar con este tema tan interesante. Si bien, para los que recuerdan la primera transmisión, voy a hacer digamos que un breve resumen de lo que viene siendo todo el tema de la propiedad intelectual. Dentro de la comunidad internacional se conoce que existen dos tipos de subclases de la propiedad intelectual, es el derecho de autor y la propiedad industrial. Uno habla sobre la creatividad y el otro sobre la innovación. Ese es, digamos que las diferencias principales que hay entre uno y otro. Y una de las cosas que se pueden, digamos, manifestar detrás de todo la formación temática de la propiedad intelectual vienen siendo esos dos tipos de derechos. Eh, Cuando estamos hablando generalmente sobre normativas a nivel internacional de la propiedad industrial o el derecho de autor, nos tenemos que remitir en principio a dos convenios grandísimos que a grosso modo pues, resumen todo este tipo de, de enfoques normativos. Por un lado está el convenio de Berna, que habla sobre la protección del derecho de autor sobre obras artísticas y literarias. Y por el otro es el convenio de París, donde habla sobre la protección o la protección de los derechos que tengan que ver con propiedad industrial. Entonces aquí se empieza a desglosar otro tipo de derechos muchísimo más amplios, como por ejemplo en la propiedad industrial también estaríamos hablando de los signos distintivos, y en el derecho de autor pues estaríamos hablando de los derechos conexos que vienen pues, generalizando lo que son artistas, intérpretes, productoras audiovisuales, productoras musicales. También podemos encontrar del mismo modo organismos de radiodifusión detrás de todo esto. ¿Cuál es una de las diferencias grandes también dentro de la propiedad industrial y el derecho a autor? Uno, que los registros de propiedad industrial tienen carácter constitutivos de derechos, o sea que para que se pueda ejercer el derecho se necesita de un formalismo jurídico o un acto administrativo, que en este caso aquí en Colombia lo da la Superintendencia de Industria y Comercio, tanto para propiedad industrial como para signos distintivos. Entonces esto es una de los, digamos, de las fórmulas que hay detrás de todo el escenario, ¿no? En cambio, el derecho de autor es distinto. La protección inicia desde el momento de la creación, desde el momento en que el autor terminó el último punto de su obra, ahí inició la protección por derecho de autor. No hay formalismos, no hay registros. Hay personas que hablan de que el registro de derecho de autor queda a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es la entidad encargada aquí en Colombia de crear políticas públicas sobre este tema. No es realmente un registro porque no está haciendo una concesión de derechos, sino es un depósito de esas obras para que verifiquen ante terceros de que el derecho le pertenece. O sea, tiene efectos declarativos en este tema. Entonces, por ese lado, lo que se puede revisar es que hay un amplio, digamos, diferenciación. Y lo único que hay en relación con las principales, eh, digamos, similitudes que hay entre ambas es que ambas protegen la creación humana.
y hay que hacer referencia a ese punto sobre creación humana, ya que hay algunos temas referentes a inteligencias artificiales creadoras, pero en este momento esto no está totalmente regulado. Entonces hago la aclaración por si alguien tiene, digamos, esa duda en respecto al tema de las inteligencias artificiales y las obras que se crean por medio de estas. Pero bien, vamos avanzando realmente sobre este tema, y es que a nivel internacional el derecho de autor tiene una particularidad, y es que en todas partes del mundo donde se vaya a publicar una obra, donde se vaya a divulgar dicha obra, tiene un trato nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto yo quiero publicar una obra en Irán, en China, en Sudáfrica, le van a dar el mismo trato que le darían a una obra creada por un autor de dicho país. No hay ningún tipo de diferenciación o, digamos, distintos tipos de discriminación en positivo o negativo que le digan, no, aquí no se registra o aquí no hay una protección real sobre esta obra. Entonces, digamos que esto es uno de los principios constitucionales que tiene el derecho a autor en general. También podemos hablar, pues, los requisitos de la esencia de la obra. Como todo tipo de derechos tiene requisitos de su esencia y de la naturaleza. Los de su esencia, pues, en principal modo, pues, es que exista un concepto que se llama la originalidad. Para que sea original una obra, tiene que cumplir dos fases. Una fase que sea principalmente subjetiva y objetiva. La subjetiva tiene que ver con el autor, o sea, que tenga la impronta propia del autor dentro de su obra. Si no hay una impronta propia, pues realmente pues no hay forma de determinar si existe o no una protección. Cuando me refiero a una impronta del autor, es que, por ejemplo, yo voy a desarrollar una mariposa. Entre el público que nos están viendo, quizás la mariposa sea totalmente distinta la que yo dibuje a la que ustedes puedan dibujar. Y ese es digamos, el concepto propio de la originalidad, que yo no pueda hacer algo similar a otra, porque si no ya se trataría de una obra derivada, una obra que se basó en otra para poder llegar a estar ahí. Entonces, esa sería la parte subjetiva que en cierto modo guardaría un poco más de relevancia en este tema, ¿no? Pero también está el objetivo, y el objetivo nos dice que no tengo una reproducción de esa obra, o sea, que sea una obra única en específico, sea que, como les mencioné, no haya una obra que se esté replicando de la misma. Y todo vuelve y juega con las nuevas tecnologías que vienen ahorita y con los NFTs, y qué es lo que se está vendiendo detrás del NFT, si es una obra derivada o es una obra original, si la obra original tiene esas características, pues que les estoy diciendo, y qué es lo que realmente se le está concediendo a esa persona que compra el NFT. Ahora, nos mencionan dos cosas. Hay en el derecho de autor un mérito artístico o de destinación para que le dé validez al derecho de autor. No, puede ser cualquier cosa que esté creada principalmente por la protección misma del derecho de autor. Entonces, no hay forma, digamos, de determinar si una obra es meritoria o no para el desarrollo del derecho. Sí, puede ser cualquier cosa, puede ser que un niño haya dibujado un rayón en el suelo de distintos colores. Para eso hay protección. Tanto las grandes obras como las de Picasso, las de Leonardo da Vinci, también. No importa el mérito de destinación propia de la obra, solo importa que sea una creación de la mente humana. El derecho de autor no protege las ideas,
sino la forma como esas ideas estén plasmadas en un elemento tangible. En este mundo digital, pues digamos que no entra tanto ese término de que esté soportado en cierta cosa, sino que se hable de la expresión misma de la obra. Donde se exprese esa obra ya hay protección. O sea, que si por ejemplo yo dibujo una mano digital, pues esa mano digital tiene esa protección porque en cierto modo pues estoy expresando esa imagen en digital en diferentes formas. Si yo quiero dibujar digamos un saltamontes o dibujar algo totalmente distinto, pues el mismo concepto del saltamontes no lo puedes proteger por derecho de autor, no es que ese saltamontes es diferente al del resto, sí, pero el concepto propio del saltamontes no lo puedes apropiar. Y ahí es donde dices, la idea no es protegible, sino la forma como se plasmó dicha idea. Por tanto, es ahí donde tiene el objeto de protección, el derecho de autor. Entonces, eso es un elemento que es crucial de la misma esencia del derecho de autor. Entonces, la originalidad parte prácticamente de todo esto que hemos hablado, de la forma, de la expresión misma de la obra y de cómo éste se manifiesta a través de los sentidos. Digamos que eso es uno de los elementos principales que se tienen que tener en cuenta en la protección del derecho de autor. Ahora, que hay problemas en relación con este tema. Hay mucha gente que le gusta vender humo de formas astronómicas y creen que pues, pueden pasar por encima de este tipo de conceptos, hablando sobre, por ejemplo, poder vender elementos invisibles. Hace muy poco, o hace relativamente poco, una persona llamada Salvatore Caro que vendió una obra invisible en $15,000. Pero el problema ahora no es para él que vendió eso en $15,000, sino para el que se supone es el titular de sus derechos, que va a decir, pero ¿cómo yo hago la valoración propia de esa obra? ¿Esa obra realmente es una obra o es algo que me vendieron y realmente fui estafado? Pues en principio se tiene que revisar ese concepto de originalidad que yo les había mencionado, que la diferencia esa obra invisible de otras. No se puede, porque una obra invisible de por sí es eso, una obra que no existe. Algo que está en el imaginario de esa misma persona, pero cuando se va a expresar no tiene forma de cómo expresarse. Cada uno le da su propia interpretación y la interpretación en ese sentido no es protegible. Solo la forma en lo que esté contenido o la expresión propia de ese autor, y en ese tipo de cosas no las hay. Entonces es importante eso. El tema, por ejemplo, de lo que pasó con un autor que quiso colocar una banana en la pared con una cinta plástica y venderla también como una obra. $120,000 se gastó alguien comprando esa obra, que de pronto lo más probable es que haya perecido esa obra en menos de un día, dos. Entonces, ¿cuál es el tema de la inversión? Porque siempre hay que tener en cuenta qué es lo que qué es lo que yo estoy adquiriendo y qué es el beneficio económico que yo estoy sacando de esta obra. O sea, también hay un interés económico real detrás de la adquisición y compra de derechos de autor. Si yo lo puedo valorar, lo puedo proteger también de cierto sentido. No es necesario que tenga también todos los formalismos propios de la propiedad intelectual en general. Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta esos pequeños puntos para no llegar a ser estafadas en algún momento. Y eso más aún ahorita con el tema de los NFTs, que es un tema bastante crucial y bastante de trascendencia, porque suele pasar de que no, yo estoy comprando el libro de tal autor y resulta que la persona que lo compró creía que estaba comprando los derechos de explotación de la obra, o sea, los derechos patrimoniales de autor, que ahorita vamos a ver en qué consisten, y realmente no los tienen, no tienen nada, de hecho, solo tienen un ejemplar de un libro.
y la gente ciegamente compra eso por miles de dólares, creyendo que de pronto sí van a tener una titularidad sobre esa obra cuando realmente no tienen nada. Bueno, ahora entramos al tema del sujeto de protección. El sujeto de protección evidentemente es el autor, pero hay diferentes tipos de autores. El autor propio de obras individuales, está los autores en colaboración y están las obras colectivas. ¿Qué es la diferencia entre una obra en colaboración y una obra colectiva? Una obra colaboración siempre hay una participación intelectual de uno o más participantes ahí. Todos colocan un granito de arena, por así decirlo, en la elaboración de esa obra. Por ejemplo, si tú vas a desarrollar un artículo académico con el doctor que es tu amigo, pues realmente tú tienes una obra en colaboración, ya dado que pues los dos se reunieron para desarrollar un artículo académico. Entonces ahí estamos hablando de esa obra en colaboración. Y la obra colectiva es una figura que da la opción a un titular de también tener una participación como si fuera como un autor, más o menos. Aquí en Colombia no reconocen la figura del autor corporativo, pero en casos como Argentina sí reconocen una titularidad originaria sobre la obra. No quiere decir que sea el autor, sí es un titular originario por haber, digamos, invertido dinero, tiempo, etcétera, en la obra, pero ahí en ese caso, aquí en Colombia solo se considera un titular de explotación, no un titular originario de la obra. Entonces esa digamos que es la diferencia, porque ahí hay un director, el director es el que maneja todo, cómo se va a desarrollar la obra, quién es el que va a ejecutar esa obra, cómo, quién, o sea, todo el tema económico lo va a desarrollar ese director, pero eso no quiere decir que se le desconozcan derechos morales de autor, que ahorita también los vamos a ver. Ahora sí, pues hablando sobre derechos morales de autor, entramos en materia y es que esos derechos de autor tienen una particularidad y es que son inalienables, irrenunciables, imprescriptibles y son perpetuos en el tiempo. O sea, no se pueden ceder de ninguna forma, no se pueden licenciar, no se pueden hacer absolutamente nada, aun así el autor lo requiera o lo necesite. Si el autor en algún momento quiere reivindicar su obra por medio de los derechos de autor, lo puede hacer, y si tiene el medio probatorio suficiente para desarrollar eso, lo va a poder hacer en cualquier momento y no hay forma de cómo contraer eso y le vas a tener que pagar una compensación económica a ese autor. Entonces con los derechos morales no se juegan porque tienen esa prerrogativa adicional, son derechos personalísimos amparados por la misma Constitución Política en el artículo 61, por tanto tienen una prerrogativa que no es fácil sortearla en relación con lo que el autor pretenda, ya sea moral o económicamente hablando sobre estas. Entonces, ¿cuáles son en principio? El primer derecho moral que podemos encontrar es el derecho de atribución o paternidad de la obra. Antiquísimamente se le decía de paternidad porque hablaba de que la obra era como el hijo del autor. O sea, tiene digamos, una relevancia similar a la que tiene un hijo con su padre o su padre con el hijo, más o menos así. Entonces se le denominaba de esa forma porque hacían referencia a eso mismo. Atribución quiere decir de que se le tiene que dar el crédito correspondiente a el autor por el desarrollo de esa obra. Por tanto, nosotros hasta el día de hoy tenemos que incluso citar obras que ya pasaron al dominio público, pero siempre van a estar ahí en los nombres y los vamos a recordar por eso, porque precisamente esos derechos morales tienen una protección perpetua. La integridad de la obra. Tú entregas, por ejemplo, un libro a una editorial, si tú tienes has tenido la posibilidad de publicar un libro,
pues ya te darás cuenta que muchas veces el libro pasa por ciertos emplazamientos y donde llega un punto donde hacen correcciones de forma y de fondo, tratando, digamos, de prevalecer un poco, que la historia sea un poquito más atractiva para la gente. Pero si llega a haber algún, digamos, un problema con la historia y la llegan a prácticamente a reescribir, pues estás involucrándote con derechos morales de autor, y en este caso la integridad misma de la obra. Tú no puedes coger esa obra y destruirla por completo. O sea, toda deformación o mutilación está completamente prohibida aquí, porque está atentando directamente con el decoro de la obra o incluso con la reputación misma del autor. Entonces, tener mucho cuidado con este tema, es bastante importante realmente. La ineditud o pues todo lo que tiene que ver con la divulgación propia de la obra. Hay veces, como por ejemplo lo que pasó con muchas de las obras de Tolkien, que no fueron publicadas sino posterior a su muerte por orden de su hijo, Christopher Tolkien, que pues no se había podido publicar ese tipo de obras. Ahí lo que se hizo fue utilizar pues ese medio de la ineditud para proteger la obra, que no vaya a salir al comercio, que no vaya a salir al mercado, sino hasta cuando se diga. Y entonces si llega alguien a publicarla antes de que el autor autorice esa divulgación, pues hay problemas precisamente por esa ineditud, incluso posiblemente de índole penal. Entonces es un problema que tiene que sortearse realmente. Entonces, bien, sigamos. Hay dos tipos de derechos morales que tienen una repercusión en contra del autor. Esos, digamos, los derechos raros, los derechos morales, porque se tratan del derecho de modificación, que es un derecho que le permite al autor modificar la obra, incluso ya haberse publicado la obra, ya haber hecho toda la inversión por parte de la editorial o del sello discográfico o de la productora audiovisual, lo que sea, pero tú tienes la potestad de poder hacer la modificación en cualquier momento. Pero ¿qué pasa? Si el autor llega a hacer eso, tienen que compensar económicamente al titular de derechos patrimoniales, en este caso pues esa misma editorial, ese mismo sello, esa misma productora audiovisual, etcétera. Tienes que resarcirle económicamente esos daños, y obviamente un autor no tiene posibilidad de poderle resarcir una inversión a una empresa de ese tipo. Entonces es por eso mismo. Y el retracto, como su misma palabra lo dice, el autor tiene la opción de poder sacar esa obra del comercio, pero pasa lo mismo. Si llega a utilizar este derecho de autor, tiene que compensar económicamente a los titulares de derechos. Entonces son dos derechos morales que usualmente no los utilizan en ningún lado, a menos de que sea un autor que se autopublique, y por eso no tiene repercusiones así económicas grandísimas que pues tengan fines litigiosos como tal. Entonces aquí entramos ya en escena con los derechos patrimoniales de autor, y estos derechos patrimoniales de autor también tienen unas características, y es que tienen la facultad propia de poder autorizar, realizar o prohibir la ejecución de cualquier cosa que tenga que ver con su obra. ¿Y cuál es lo que podemos ver aquí? Y es el derecho de reproducción, que el cual pues es la facultad que tiene pues el autor de poder explotar la obra de forma original o derivada, digamos con la fijación material de cualquier medio o procedimiento para la obtención de copias de una parte de la obra o de su totalidad. Entonces ahí es donde hacemos, digamos, en los años 90, principios del 2000, donde se veía el disco, donde veíamos la revista, que se hacían copias de esa misma, y empezaban a darse multitud de copias similares de la misma obra. Pues eso el derecho de reproducción, que puede haber más y más y más de esta. Entonces eso es una muy buena opción para las personas que se dedican a las obras literarias o artísticas.
El siguiente es el derecho de distribución. Ya reproducidas las obras, ya teniendo las listas y enmarcadas, entonces ya puedes utilizar ese derecho de distribución para poder utilizar eso, pues, a la venta en diferentes papelerías, en su momento en los puestos pues, de música, en los puestos de video. Ahorita hay otros tipos de derechos que ya los vamos a mencionar, porque esto es lo que tiene que ver ya con la digitalización pues, de las plataformas y lo que viene haciendo esto. Hay un modelo que se llama distribución digital que es similar, pero esto lo tienen la mayoría de las plataformas, como por ejemplo Spotify, Netflix, Amazon Prime, etcétera, que cogen ya la obra y la empiezan a distribuir de forma digital, valga la redundancia, para que esa obra pues pueda estar en diferentes plataformas o en algunas en específico. Muchas veces utilizan ese tipo de licencias, contratos, para poder llegar a acuerdos en relación con lo que se está distribuyendo de forma digital. Ahí entra también la comunicación pública, y la comunicación pública se tiene que tener en cuenta como un acto donde pues, una pluralidad de personas van a acceder a esa obra. Entonces pido que vean que ustedes están en el cine. Eso es una forma de comunicación pública. Y esa forma de comunicación pública se llama por exhibición. La exhibición al público es uno de los métodos, digamos, más antiguos que hay de la comunicación pública. Porque realmente, pues ahí es donde uno puede, digamos, ver cómo funciona todo el ejercicio de la propiedad intelectual. Perdón, discúlpenme. Listo. En relación con la actividad propia pues de lo que viene siendo la divulgación propia de la obra a terceros. Entonces, volviendo otra vez al tema del cine, una pluralidad de personas entran al cine, puede ser 10, 15, 20, no importa, pero están consumiendo una obra que está ahí y en algún momento pues la pueden retirar. Eso es una obra que tiene una exhibición. Hay otros tipos de comunicación pública. Está la transmisión y la retransmisión de la obra. Por ejemplo, la novela que ustedes suelan ver, la pueden ver por medio de ese tipo de derecho que se llama la transmisión de obras, que la mayoría de veces la tienen los organismos de radiodifusión, sea por ejemplo EXN, TNT, o aquí en Colombia Caracol, RCN, etcétera. Entonces eso es uno, digamos, de las cosas de más importancia que hay dentro del derecho de autor, porque no estamos aquí hablando de ejemplares, no estamos aquí hablando de la venta, de la reproducción o la distribución de las obras, y no estamos hablando de que se está colocando una obra para que el disfrute de una multipluralidad de personas lo puedan ver. Hay un último que se llama la puesta a disposición de obras, y la puesta a disposición de obras pues es que se pueda generar esa misma en un sitio y que la podamos ver en el momento que sea. Volvemos otra vez a las plataformas digitales como Netflix, donde está la obra ahí, y yo quiero ver, por ejemplo, quiero ver Betty la Fea, y si quiero ver otra serie, pues Betty la Fea siempre va a estar ahí. Véanla quien la quiera ver, pero va a estar ahí, y eso es una forma de comunicación al público que se llama puesta a disposición, porque va a estar ahí a disposición siempre para que cualquier usuario la pueda ver. Entonces es una opción que tienen muchas de las plataformas digitales en ese sentido. Otro derecho de explotación viene siendo el derecho de transformación o adaptación. Muchas de las obras musicales se adaptan a esto. Podemos encontrar obras de boleros que terminan siendo salsas, o digamos que música clásica convertida en rock, etcétera.
muchas de esas obras terminan siendo precisamente una extensión de una obra ya preexistente y sí, es una obra derivada. En las obras originales, las obras derivadas. Esta es una obra derivada porque hay una nueva reinterpretación de esa misma obra, o sea, ya había un autor originario, aquí hay un autor derivado, y en ese caso teniendo pues obviamente las correspondientes autorizaciones, pues tiene la forma de poder explotar obviamente esa obra. De lo contrario se conocería como plagio. Eh, Siguiendo, pues digamos que hay formas distintas de poder hacer esa transmisión, esa formas de transmisión del dominio, entre comillas, entre pues, el autor y el que vendría siendo el titular. Existen varias formas, las conocidas por todos ustedes, el acto entre vivos y pues el por mortis causa. El acto entre vivos, pues evidentemente viene siendo contratos, que en este caso vienen siendo los contratos de cesión de derechos patrimoniales. Eventualmente también pueden haber contratos laborales que aunque no tengan cláusulas donde tengan esos derechos de cesión, pueden, por menester de la ley 1451, no quiero dar bien esa información, más o menos es 1415 o 1451 del 2011, que es una normativa donde hablaba que lo que viene siendo los contratistas por prestación de servicio y los contratos laborales tienen una presunción de cesión de derechos patrimoniales. ¿Eso qué quiere decir? Que si a mí me llega pues, un empleador y dice yo, por la actividad que usted está desarrollando, eso que usted está creando es mío, y eso pasa mucho en la industria del software, por ejemplo, la titularidad es mía, porque yo le he hecho una inversión no solamente pues a usted por el tema del pago que le hago mensualmente como empleado, sino también una inversión pues por las cosas que yo le he colocado a usted para poder desarrollar la actividad que usted está haciendo. Entonces, por ese lado, yo tengo esa titularidad y hay una presunción de cesión de derechos patrimoniales en ese caso. Lo mismo pasa con los que contratan por prestación de servicios o por obras a labor. Entonces, eso es importantísimo para las personas también que se dedican a todo el rubro creativo, porque muy pocas personas entienden los alcances de esta normativa y creen que cuando pues están trabajando en ese tipo de actividad pueden generar, digamos, algún tipo de rechazo, por así decirlo, sobre su actividad laboral. Si llega a tener algún problema con su actividad laboral, pues puede, digamos, contener al empleador de que prescinda de sus servicios, pues amenazando con que pueda retener esa obra, cuando en realidad el autor ya no tiene la titularidad de esa obra, sino la tiene el empleador en este caso. Entonces, siguiendo, pues bueno, digamos que hay otros tipos de contratos, pero ya esos tipos de contratos no entran ahí dentro de esa presunción, porque solo tienen esos tres: los de prestación de servicios, los de obra y labor, o los contratos laborales. En ese tipo de contratos, si hay una presunción frente al resto, tiene que estar sí o sí expuesta a las cláusulas de cesión de derechos patrimoniales, como por ejemplo lo son los contratos de producción audiovisual, los contratos de producción fonográfica o los contratos de edición en caso de obras literarias. Entonces, en ese caso, no hay una cesión en relación con esas obras, excepto por algunas que por menester de su propia actividad lo tengan que desarrollar. Por ejemplo, los derechos de distribución. Una editorial sin poder distribuir obras no se puede hacer. Entonces no pueden hacer su actividad principal, por tanto sí hay una concesión de un derecho que es el derecho de distribución, pero no sobre todos. Y ahí es donde toca hacer una claridad, y es que si bien el derecho de autor se puede ceder de forma universal, o sea, los derechos patrimoniales se pueden ceder de forma universal en todos los que les mencioné: el derecho de reproducción, distribución, comunicación pública, transformación.
todos estos se pueden ceder. La mejor práctica que pueden hacer las empresas editoriales, etcétera, es que lo cedan de forma particular, o sea, uno por uno, o a uno o dos. Y si requieren todos, explicar por qué los requieren todos dentro del contrato. ¿Por qué? Porque eso le brinda más seguridad jurídica no solo a la empresa, sino al autor, que a la final viene siendo como la parte débil del contrato, y eso evitaría conflictos a futuro de cualquier índole. Entonces siempre es una recomendación de este estilo para que no haya problemas. Entonces, pues, contratos por este lado, montones. Están los contratos de suministros, los contratos de sincronización, los que ya hablamos de obra por encargo, prestación de servicios, contratos laborales y las cesiones de derechos patrimoniales de autor, que esa por autonomía es la mejor forma de ceder un derecho de autor. No hay mejor contrato que ese para hacerlo, realmente. Otro tipo, digamos, de contratos ya vienen siendo contratos que tienen que ver con, pues, participación empresarial, etcétera, que pues si es un autor el que quiere participar con su obra y eso es un aporte societario, lo pueden hacer perfectamente, y ya la empresa entraría a ser como titular de explotación de esa obra, y pues es una de las muchas opciones que hay para poder generar ese acompañamiento. Entonces, aquí entonces digamos que es uno donde toca revisar exactamente donde pues coloca bien sus derechos, ¿no? Realmente el ecosistema propio de la propiedad intelectual permite innumerables escenarios donde uno puede, digamos, estar involucrado. Y la mayoría de algunos de nosotros, que son colegas que están escuchando la transmisión, quizás en algún momento tengan digamos, un cliente relacionado con este tema, pues es bueno tener esos eslabones relacionados con los derechos de autor y los derechos conexos. Bueno, los derechos conexos, como les bien había comentado, son parte también del derecho de autor, pero son ajenos en sí a ellos, porque el objetivo de los derechos conexos es como brindarle a los derechos de autor más espacio, o sea, para que se difunda o se divulgue más esa obra. Entonces ahí encontramos precisamente los artistas e intérpretes. Esos tienen incluso derechos morales. Los derechos conexos no tienen derechos morales exceptuando esto, que es el artista e intérprete. El resto tienen derechos de explotación, pero solamente en dos tipos. Están los derechos de comunicación pública y los derechos de reproducción. Solamente esos dos, los otros no tienen. Y para de contar, hasta ahí no hay más donde poder jugar. La mayoría, por ejemplo, de los actores o actores de doblaje tienen es la particularidad que pueden ceder sus derechos de comunicación pública sobre precisamente pues, su interpretación, la forma como le dio voz al personaje, cómo interpretó a dicho personaje en esta serie, en una novela, etcétera. Obras del derecho de autor, pues digamos que no aquí en Colombia hay una lista cerrada, pero a nivel internacional obras es prácticamente cualquier cosa que pueda ser hecha por la creación humana. Entonces, las mismas que estuvimos hablando en todos estos casi 40 minutos, pues las obras literarias, las obras artísticas, las obras musicales, las obras audiovisuales, los softwares, que esos tienen una particularidad totalmente distinta, porque si bien el derecho de autor los catalogó como obras, no siempre se debe caracterizar como una obra, porque el software tiene un elemento distintivo que no permite que la interpretación de la originalidad aplique en este caso, porque digamos que yo quiero hacer un software contable que tenga ciertas especificaciones. Si ese software contable cumple con, por ejemplo,
ciertos parámetros para poder hacer, aquí hay unas viñetas donde se pueden desplegar ciertas cosas, listo, hasta ahí todo bien, pero si llega un tercero y hace exactamente lo mismo pero con un código que no es ese, pues ahí hay un problema, porque entonces va a decir el otro, hey, pero es que esto se parece mucho a lo que yo había desarrollado, sí, pero el problema es que yo lo, lo, lo generé con otro código totalmente distinto al que usted hizo. Entonces ahí hay un problema. ¿Hasta dónde llega la originalidad y cuál es el punto culmen donde se encuentran esos dos tipos de obras que son tan parecidas, pero llega al punto donde dice uno, y aquí, esto no es lo mismo? Entonces hay un elemento técnico completamente ajeno a la protección propia del derecho de autor, que viene siendo la originalidad, y que se sale por encima de lo ya establecido y conocido por esta rama del derecho. Incluso el videojuego, que viene siendo la obra por autonomacia. Por muchos años la obra audiovisual fue la obra por autonomacia, porque dentro de esta está contenida muchas obras. Están contenidas obras artísticas, obras literarias, obras musicales. Pero el videojuego lo amplió, porque ahora ya no solamente es eso, sino que también incluso dentro del videojuego hay obras audiovisuales. Entonces está inmerso todo dentro del videojuego, y por tanto es una obra que es súper compleja, y que para efectos, por lo menos aquí en Colombia, para registro debería tener su propio escaño ahí en las viñetas de registro de obras aquí en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Pero pues se toca trabajar un poco por ello. Entonces nada, pues agradecerles por estos casi 45 minutos de espacio, de tiempo. Si hay alguna pues, pregunta, pues estaré observando. Voy a revisar primero pues por aquí digamos, mi celular, porque pues, desde aquí donde estoy no puedo ver muy bien si me han hecho algún tipo de pregunta. Mientras tanto, pues espero ahí un momentico por si al caso. Listo, por aquí hay una pregunta, es de John Fonseca Amado. Nos comenta: profe, buenas noches, teniendo en cuenta ahora que existe el alquiler de NFTs, ¿se podría ceder los derechos de autor de manera temporal al tenedor para que utilice o enajene el NFT como si fuera el mismo autor? Pues eso sería un contrato de licencia que en cierto modo dentro del modelo de los NFTs podría darse, ¿sí? O sea, podría generarse una licencia de forma temporal para que el autor pueda, digamos, aprovechar, digamos, de forma temporal esa obra, o otras obras, por ejemplo, otro tipo de creaciones menos conocidas por el autor, y que tenga la posibilidad de que esa persona empiece a mover ese círculo, digamos, económico que hay detrás de las obras, porque pronto, digamos, si tiene una obra musical que es muy conocida y quiere aprovechar esa obra y quiere cederle, digamos, una licencia, pues el autor quiere licenciar, o sea, la oportunidad de poder tener ese ejemplar de esa canción por, digamos, $500, y generarle también la posibilidad al autor de que las otras canciones que él tiene de su repertorio sean más conocidas, porque la otra persona va a empezar, digamos, a mover ese mismo círculo económico para ello. Entonces nos comenta Paola Gómez, nos dice: buenas noches, ¿algún libro recomendado para comenzar a estudiar el tema? Muchas gracias. Sí, hay varios libros que hablan sobre derecho de autor. El principal pues, es uno que se llama Manual de Derecho de Autor y Derechos Conexos, de la doctora Delia Lipsig, Lipsig,
Sí, creo que está bien escrito así de esa forma. Si no, pues lo pueden buscar como Delia Lipsic, así tal como suena, y seguro que en Google lo van a poder encontrar. Es un libro bastante recomendado, habla mucho sobre todo esto que he mencionado, sobre los temas de derechos de morales de autor, los derechos de explotación, las licencias, los contratos de edición, las limitaciones y excepciones al derecho de autor que a mí se me estaban pasando, pero pues, esto es un tema tan amplio que realmente pues, no da el tiempo. Pero sí, digamos que todo lo que viene siendo dominio público, limitaciones, excepciones al derecho de autor o sea, está ligado. Y también el tema de obras huérfanas, sociedades de gestión colectiva. Bueno, nos podríamos hacer otra transmisión incluso de esta, hablando exclusivamente sobre esto, y podríamos ir revisando. Entonces, si tenemos otra duda, lo podemos hacer por acá. Otra pregunta, ¿cómo se registra un token como software? Pues que tenga entendido, un token como tal no es un software, porque eso viene siendo más como un dato, una información. Un software es un conjunto de algoritmos en el cual pues se le puede formular a la computadora, es una forma de comunicación entre uno y la computadora para poder ejecutar una orden en específico. Por ejemplo, el computador tiene la ejecución del Windows, que es su sistema operativo, y pues para que esta transmisión pueda ser dada, pues se necesita que una multipluralidad de órdenes para que el sistema de audio funcione, para que mi micrófono funcione, para que ustedes puedan ver esa transmisión, para que el internet esté en orden, para que yo pueda revisar aquí mis apuntes, el sistema de Word, poder jugar un videojuego, etcétera. Todo eso es un régimen de órdenes que va siguiendo la computadora, y eso es lo que se protege por medio del software. Creo que eso sería todo en relación con eso, no habría más que explicar en este caso. Pero pues, si no hay más preguntas, entonces podríamos ya cerrar esto. En la próxima oportunidad, si el doctor Anderson, que muy cordialmente me invitó a este escenario, podemos hacer una segunda parte de derecho de autor, hablando pues en este caso pues principalmente sobre limitaciones y excepciones y sociedades de gestión colectiva, que pues es un tema que también nos podría llevar un buen tiempo hablándolo, porque es pues digamos que es una de las cosas más amplias que hay detrás de esto. Incluso el tema de expresiones culturales tradicionales, que el mismo doctor Ardeso también estuvo aquí hablando aquí en un para la gente. Entonces incluso podríamos hacer un conversatorio hablando sobre el tema. Pero no siendo más, que pasen una excelente noche y espero verlos pronto. UPG, viralizando la educación.